107. Cadena Cumbia Latina 89.3. Mucho más que una simple radio. Esa luz que brilla cuando te veo y me guía y me conforta y soy feliz. No soy perfecto, solo intento serlo, y porque nació dentro de mí instrumento, Señor. Buenas noches Latinoamérica, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este programa muy especial, porque bueno, vamos a tener una invitada especial, pero después les vamos a contar. Quédense ahí, no se muevan, que bueno, ya vamos a presentar en un ratito a la invitada de hoy. Bueno, queremos saludar a todas las personas que nos escuchan desde Navarro, desde Cañuelas, también desde otros países que nos acompañan, nos escuchan a través de la página www.radiolobos.com.ar y también a través de la página de Obra de Amor por los que Sufren, www.padrerenecari.org. Personas de México, de Colombia, de Costa Rica, de España, de Estados Unidos, bueno, de tantos lugares. Queremos saludar a la gente de Moreno también que nos está escuchando a través de la página. También a través de Radio María nos acompañan y de tantas repetidoras. Bueno, a la gente de Jujuy, bueno, de todos lados, a la gente que nos acompaña y la gente de acá de Lobos que también nos sigue a través de Cadena Cumbia Latina 89.3. Así que bueno, ahora que ya saludé a todos los que están del otro lado, voy a saludar a mis compañeros que están acá en el estudio. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches a todos. Bueno, quiero mandarle un beso especial a Marce, que no nos puede acompañar, ¿no? Así que bueno, y a todos los que nos siguen en este programa, un programa muy especial, que bueno, después les vamos a contar con quién vamos a tener el privilegio de poder conversar sobre un tema muy importante en estos tiempos que se están viviendo. Así que bueno, buenas noches Cata, buenas noches Padre, buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que están escuchando este programa, en este día tan especial, digo siempre día especial, ¿no? Porque tenemos una gran invitada, una médica católica, excelente médica católica, ¿no? Por eso quiero también saludar a todos mis médicos católicos que están acercados a esta misión de liberación o exorcismo, ¿no? Tantos médicos que hoy quisiera que ellos también tengan presente todos estos hermosos consejos de esta médica que nos va a hablar cosas muy importantes. Especialmente le saludo al doctor Genaro de Costa Rica, que me ha llevado a Costa Rica a hacer mi primera misión allá, la doctora Carlita, que es una hija espiritual, ¿no? También de Costa Rica, el doctor Damián, que viene todos los miércoles acá a ayudar de servidor, doctor también que está en La Plata, la doctora Patricia, que recibió este gran milagro de la sanación acá en la parroquia, el doctor Pablo Angelani, que es neurólogo también de Capital Federal, que también él apoya mucho el tema de esta misión de exorcismo y de liberación, la doctora de Seiza, la doctora Claudia también, que es servidora, cuando viene ella quiere servir, los doctores de Castelar,
y tantos otros médicos también, ¿no? Porque tengo presente a todos ellos porque va a hablar una médica muy sabia, de mucha fe, que defiende la vida, que tiene muy claros los conceptos, ¿no? Para estos tiempos. Así que por eso quería tener presente a todos ellos, que aprovechen. Algunos van a escuchar seguramente hoy directamente, si no lo van a hacer mañana, otro día, pero que sepan, ¿no? Que nos va a ayudar mucho todos estos temas, que creo que no los vamos a desarrollar solamente hoy, da para varios otros temas. Está el tema de hoy, ¿no? Con esta médica que después ya le vamos a presentar más en concreto. Saludo también a toda la feligresía especialmente de California, porque se armó un grupo hermoso de California, un grupo hermoso de laicos que están siguiendo continuamente, ¿no? Así que saludo a Sagrario, a Mari, a Luz, a Paola, tantos estos grupos que realmente siguen la página o me llaman, me escriben para también unirse, ¿no? A rezar por esta misión de exorcista, esta misión de la liberación que hace falta, ¿no? Y toda la gente de España, a Marcelo, también a Francisco, toda esta gente también de Colombia, ¿no? Que también es una gente muy especial, que el año pasado, este año cuando fui a Colombia, me recibieron muy bien, y este programa se le vamos a mandar también para que escuchen tantos laicos allá en Colombia que estuvieron trabajando muchísimo este año con la formación. Y bueno, para todos ellos, buenas noches, Latinoamérica. Bueno, antes de continuar con el programa, les vamos a contar las actividades del fin de semana y de los próximos días con la Virgen del Rosario de San Nicolás. Mañana, viernes 20, habrá misa por los enfermos y afligidos, como siempre, a las 15:30 horas. El sábado 21 de octubre, atención, porque será una jornada para los niños con la Virgen. Va a haber un encuentro de los niños con la Virgen. Comenzamos a las 10:30 hasta las 16:15, que vamos a salir en peregrinación con la Virgen, por eso invitamos a todas las familias que quieran acompañar a las 16:15, desde San Vicente Pallotti hasta la iglesia San Patricio, donde se celebrará la Santa Misa a las 17 horas. El domingo 22 de octubre, a las 9:30 de la mañana, habrá misa en Carboni y 11:30 en San Vicente Pallotti. También, bueno, Nuestra Señora, la Virgen del Rosario va a estar en Lobos, en Nuestra Señora del Carmen. Y se quedará hasta el martes 24. El miércoles 25 de octubre, que bueno, eso ya sería la semana próxima, pero igual se los voy a contar, día de Nuestra Señora del Rosario, el Padre René celebrará la misa en su honor y al término bendecirá a las futuras madres. A las 15:30 las hermosas y afligidos. Y les quiero recordar e invitar a todos que todos estos días se está rezando a las 8 de la mañana el Rosario de la Aurora. Así que bueno, quedan todos invitados. Otra cosita importante, hemos organizado una rifa tradicional de la Virgen, así que bueno, para las personas que quieran colaborar, están en venta los números, pueden acercarse a Secretaría Parroquial, y si no, siempre salen a la venta los numeritos. Y bueno, ya se están completando los micros para la peregrinación anual con la Virgen del Rosario de San Nicolás y misa de sanación en el santuario de San Nicolás, que se realizará el día 5 de noviembre. Así que para todos los interesados pueden acercarse a Secretaría Parroquial para reservar su lugar y bueno, y no quedarse afuera de esta gran jornada que se va a vivir como todos los años en el santuario. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, no se muevan, quédense del otro lado que ahora viene lo más importante de este programa. Torrentes de vida haz brotar en mí, mi tierra sedienta suspira por ti.
Nada puedo, Señor, sin tu gracia. Todo lo puedo con Cristo, mi Rey. Mueve mi corazón para que te reciba siempre. Abre mis ojos para que pueda verte, mis oídos que puedan escucharte. Mi vida sea palabra que hable de ti. Torrentes de vida haz brotar en mí. Mi tierra sedienta suspira por ti. Nada puedo, Señor, sin tu gracia. Todo lo puedo con Cristo, mi Rey. Mueve mi corazón para que te reciba siempre. Abre mis ojos para que pueda verte, mis oídos que puedan escucharte. Mi vida sea palabra que hable de ti. Mueve mi corazón para que te reciba siempre. Abre mis ojos para que pueda verte, mis oídos que puedan escucharte. Mi vida sea palabra que hable de ti. Mi vida sea palabra que hable de Atame a él, atame a él. Bueno, volvimos con este hermoso programa de hoy. Y bueno, quiero presentar a esta invitada especial del día de hoy, que es la doctora Ginda Brandolino. Ella es médica. Bueno, estuvo acá en Lobos, trabajó durante un tiempo acá en Lobos, pero bueno, lo más destacado es que ella es madre de 8 hijos, de los cuales 2 son religiosas misioneras, una de ellas es Nas. Y bueno, y la doctora se ha comprometido en su vida personal, familiar y social y académica con la defensa de la Iglesia y de la vida.
Bueno, ella dirige una fundación, Aincarín, que ayuda a mujeres en situación de embarazo inesperado. Es especialista en lo referente a la industria del aborto y las fuerzas internacionales que lo promueven. Bueno, la voy a saludar a la doctora Chinda. Buenas noches, habla Catalina. Buenas noches, Catalina, un gusto saludarte, querida. ¿Dónde estás? ¿En Lobos? Estamos acá en Lobos en un programa de radio que se llama Buenas noches Latinoamérica. Chinda, nosotros, bueno, yo tuve la gracia de conocerla en la Marcha por la Vida. Así es, Catalina, nos hemos conocido ahí, yo también tuve la alegría de conocerte. Así que bueno, un placer tenerla en nuestro programa. Este programa, bueno, hacemos este programa que se llama Buenas noches Latinoamérica con el padre René. Y bueno, y llega a muchos lugares. Es un programa de evangelización y bueno, y es una gracia muy grande tenerla a usted. ¿Quién más, no? Que es usted quien moviliza, ¿no? Con todo este tema del aborto y bueno, y la defensa de la vida. Así que bueno, bienvenida a este programa. Gracias, la voy a Catalina. presentar a Alejandra, Gracias, que está acá en el estudio, que también, bueno, ella trabaja en este programa junto con el padre René y bueno, con tantas personas que bueno, que estamos Bueno, mucho acá gusto, dándole Alejandra, y a impulso. todos, y un gran cariño al padre, que no lo veo, pero valoro enormemente la obra que está haciendo. Buenas de noches. evangelización. ¿Qué Buenas tal? noches, padre. Alejandra Buenas le noches. habla. Buenas noches, Un Alejandra. inmenso placer poder compartir este programa y poder escucharla. Gracias, igualmente yo, Alejandra. Buenas noches, doctora. Yo, bueno, no nos conocemos personalmente. A mí me han hablado mucho de usted, Miguel Arriague, me ha hablado también el padre Jardín, su obra que está haciendo. Bueno, yo estoy acá de párroco ya casi, podemos decir, más de 16 años, trabajando en la arquidiócesis, en la pastoral de la salud y como exorcista de la diócesis. Y bueno, estamos acá haciendo este programa. Un gusto, padre, yo sé de su obra hace mucho tiempo, así que lo felicito y bueno, estoy a su disposición en lo que puede ayudar como un granito de arena en la evangelización, ¿no? Sí, ya lo tenemos muy presente y lo vamos a tener muy presente en varios programas de radio y también lo vamos a invitar acá a nuestra parroquia para darnos charlas hermosas que tiene ustedes, o conferencias en defensa de la vida y tantos temas que he visto también por internet. De paso les digo a la feligresía, a la gente que está escuchando, que conozcan un poco a Chinda y a las conferencias que ha dado, que son muy interesantes, muy formativas. Nosotros tenemos muchos médicos, Chinda, que siguen, ¿no? Acá la liberación, el exorcismo, y bueno, yo le estoy aconsejando, ¿no? Que vean tus videos. Así que... Como no, padre, un gustazo, ojalá que sirvan y sean útiles para la mayor cantidad de gente posible. ¿No es cierto? Sí. Bueno, queríamos conversar y bueno, quería que nos cuente este tema sobre el aborto, los derechos, la ideología de género. Que bueno, soy Alejandra, sí. Alejandra, bien. Yo tengo una frase que para mí es muy importante, porque el tema del aborto y de todo esto que plantea la sociedad hoy en día, lo mezclan con los derechos y bueno, para mí el derecho empieza con la vida. Por es supuesto. La frase que yo siempre defiendo. Por supuesto. Me desempeño. Mira, sí. Es propio de toda esta ideología que es demoníaca, por supuesto, la mentira, ¿no? Me acuerdo ese pasaje del Señor, del Evangelio, cuando el Señor le dice: vosotros no sois hijos y sois mentirosos como vuestro Padre. Sí. ¿No es cierto? Esto que decías de derecho es una de las tantas mentiras diabólicas, transformar un crimen en un derecho de nadie. Nadie tiene derecho a cometer un crimen, sino es la privación del bien, lisa y llanamente. Sí. La privación máxima del bien es la privación de la vida. Sí, y tergiversar lo que es la palabra derecho, ¿no? Porque, exactamente. De eso se ha encargado esta sociedad, ¿no? Porque entra como este discurso de derecho a elegir, de derechos y mal utilizado, ¿no? Porque por supuesto. Por supuesto que siempre abajo de todo esto hay intereses ocultos y gente que mueve como marionetas a los aparentes dirigentes, a los medios de publicidad, a los programas de estudio,
Sí, ¿no es cierto?, que va difundiendo como un mensaje con un lenguaje único, un lenguaje unificado, un discurso que podemos llamar único, políticamente correcto, sí, uniforme para todo el mundo, con mayor intensidad en algunos países como el nuestro que en otros, pero en general la manipulación del ser humano a manos de los más poderosos sí. hace que por supuesto Sí, se unifique, ¿no es cierto? Se hable un lenguaje que bajen un discurso lineal. Exactamente. Y lo más lamentable que lo bajan desde los más chiquitos. Yo trabajo en las escuelas y bueno, está esto de la ley que está todo lo que es y que es educación sexual integral en las escuelas, claro. Que es lamentable porque es terrible, porque generaliza. Fíjate vos que la gente muchas veces, sin saber, muchos médicos de buena voluntad, educadores, que si la educación sexual así, que de la otra manera, y fíjate vos que en realidad fue creada cuando en 1973 el director de la organización internacional, por supuesto que reside en Estados Unidos, IPPF, sí. Instituto Federal de Paternidad Planificada, en 1973 se dirige al Senado de los Estados Unidos diciendo: la única manera que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Claro. Entonces, cuando uno sabe que la educación sexual como tal fue creada específicamente para facilitar el camino al aborto, entonces ya las opiniones pasan a ser tontas, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que caímos en discusiones estériles, que si es mejor de esta manera, mejor... No tiene que haber educación sexual. La educación sexual fue la que hizo la Iglesia durante 2000 años, sí. que es educar en la castidad a las personas, a los niños, a los jóvenes y a los adultos, hasta el ejercicio legítimo de la sexualidad dentro del matrimonio. Claro. Es una cosa de lo más sencilla y ninguna de nosotras quedó retardada por cumplir estas leyes o enferma, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, sí. Pero este sesgo, esta, digamos, separación de la sexualidad del resto de la persona, tiene un claro objetivo, que es la exacerbación justamente de la genitalidad en la sexualidad, para tener un individuo liberado a sus propias pasiones, como un animalito fácil de manejar, Sí, ¿no es sí. cierto? De manejar, Sí, ¿no es sí. cierto? Y que esto es tan Una- amplio también, esto de la Por educación supuesto. sexual en las escuelas, desde Por la educación supuesto. sexual en las escuelas, desde Por supuesto, desde por supuesto. esto desde la ideología de género hasta Claro, eso es otro instrumento más. claro. Lo importante, Alejandra, es entender que por diversas razones podemos decir que cuando se ha establecido definitivamente un gobierno mundial, un gobierno oculto, atrás del eufemismo también del falso vocablo globalización, hay, por supuesto, ocultamente un grupo de gente que gobierna el mundo. Podemos nombrar algunas de las familias, por supuesto. Puedo sin temor a errar nombrar a la familia Rockefeller, que administra el poder del mundo, la familia Morgan, la familia Rothschild, inglesa, y por supuesto la corona británica, asociada a la corona holandesa y la corona danesa. Diría que en este momento detentan el cúmulo de poder sobre el resto del mundo. Sí. Y ese poder se ha establecido después de las 2 guerras mundiales. Eso es un hecho geopolítico, es un hecho histórico, es un hecho geográfico. Claro. Nos guste o no nos guste. Ujú. Y para eso se crearon distintas instituciones que son las que van a realizar los planes de gobierno del resto del mundo, para el resto del mundo, a corto, mediano y largo plazo. ¿No Sí. es cierto? Ujú. Entonces, dentro de esa planificación, lo más importante es que ya en 1920 o en 1913 la familia Rockefeller decide implementar el marxismo, el comunismo marxista en todo el mundo dominado. Ujú. Entonces, así fue como ya se había financiado la revolución marxista del 17, luego ellos mismos financiaron, los banqueros norteamericanos, la revolución comunista de Mao Zedong y la revolución de Fidel Castro, ¿no es cierto? Sí. La manera de, digamos, modelo de primera experimentación, y un organismo existente en Estados Unidos que se llama Consejo de Relaciones Internacionales, Sí. la sigla en inglés es CFR,
fue creado y dirigido por un creado por Rockefeller y puesto bajo la dirección de el marxista teórico más grande del siglo XX, que fue Mendelhaus, que diseñó los programas de estudio que ahora nosotros tenemos. Y dentro de ese diseño, de esa cosmovisión y de ese diseño de la política que se va a aplicar, es clave el control de natalidad. Si vos mirás ampliamente, vas a ver que en todos los países comunistas se obliga al control de natalidad. Sí. Por varias razones. La primera es que la mujer integre las milicias combatientes y las milicias de trabajo como el hombre, y por supuesto que no pierda tiempo en la crianza de los hijos. Los hijos, a medida que nacen, se van incorporando a este gran ejército de hombres autómatas, claro, educados sin alma. Atrás de cada mensaje hay otro mensaje, siempre. Por supuesto. En todo esto. Entonces, claro, tener en claro entonces, Alejandra, que las patas del poder, por otro lado, se basan en tres elementos inamovibles, y esto sí acompaña al hombre a lo largo de la historia, desde Alejandro Magno hasta ahora. Sí. El poder descansa sobre tres cosas. Primero, las armas. Sí. El país más armado, el núcleo de poder más armado. Segundo, el dinero. Sí. Y tercero, la población. El número y calidad de población, cuanto más culta, más preparada, más técnicamente capacitada sea esa población, es un elemento más poderoso. Entonces, este gobierno mundial necesariamente va a quitar estos tres elementos de todo el mundo dominado. Es decir, ¿qué es lo que se nos saca? Primero, las armas, a través de guerras creadas expresamente para enajenarnos el armamento y además convencernos de un pacifismo absurdo, cuando Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo, como China y Rusia, sí, ¿verdad? A nosotros nos desarman a través de guerras creadas, como fue la guerra de Serbia, Yugoslavia, Ecuador y Perú, ¿recuerdas? Y por supuesto nuestra misma guerra de Malvinas, que fue heroica, que los soldados respondieron maravillosamente, oficiales y soldados, fue asusada y creada por Inglaterra. La flota inglesa había partido el 23 de septiembre anterior. Entonces, sea como fuere, manejadas con un criterio totalmente frío y perverso. Fíjate vos que en el caso de nuestra guerra de Malvinas, no podía de ninguna manera intervenir Estados Unidos, porque había un tratado, el TRIAC, Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, país americano actuar en guerra contra otro. Y sin embargo, cuando nosotros establecemos la guerra con Inglaterra, interviene Estados Unidos y por eso perdemos. Lo dice el comandante de la flota inglesa, dice así: si la guerra hubiera durado una semana más y no hubiera intervenido Estados Unidos, Inglaterra perdía la guerra. Textuales palabras de su comandante. Entonces, ¿qué finalidad tiene esto? El desarme del país. Se postró el país a través de una guerra, una capitulación de guerra, se sacó todo el armamento. Primer elemento. El segundo elemento, que es el dinero. Estos bancos crearon en la Segunda Guerra organismos, bancos internacionales para prestar dinero a intereses usurarios, corrompiendo a los gobernantes de cada país por millonarias coimas para que adquieran ese préstamo para hacer carreteras, y luego el país endeudado todo lo que recauda en impuestos lo tiene que aplicar al pago del interés de esas deudas. Nosotros, Perú, Europa, no importa, pero el país deudor, recuerda Alejandra, está postrado políticamente, no tiene autonomía para legislar. Y por último, en la tercera pata, que es la población, se nos saca a través de planes de control de natalidad crudos, terriblemente crudos, que son diseñados en un organismo que creó Rockefeller para tal fin en 1950. Ese organismo es justamente Federación Internacional de Paternidad Planificada. Claro. Todo apunta a destruir la familia. Claro, primero, o sea, pero fíjate vos, el objetivo final es destruir el número de población. Sí. ¿No es cierto? Espera un momentito con lo de la familia. Entonces, esos planes se diseñan en la IPPF, bajan a Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud es el Ministerio de Salud del Gobierno Mundial, y de allí bajan, llamémosle salud humorísticamente, ¿no es cierto? Porque son portadores de enfermedades y alteraciones. Bajan al Ministerio de Salud de cada país con recomendaciones y obligaciones para que los ministerios de salud de cada país
impongan esos métodos de control de natalidad, y al Ministerio de Educación a partir de Naciones Unidas. Y por ejemplo, y por supuesto, no solo se implementan, sino que tenemos que tomar dinero prestado a intereses usurarios que nos da el Banco Mundial para matar a nuestros hijos a través de los planes de aborto y de educación sexual. Ese sería el círculo. Ahora, vos dijiste también la familia. La destrucción de la familia tiene dos finalidades, es el objetivo principal, por dos cosas. Engels, cuando crea el comunismo, lo trata en su libro La familia, la propiedad privada y el Estado, que escribe en 1884, dice que mientras exista la familia cristiana, la familia monogámica, no se puede implantar totalmente la revolución marxista. Porque en el seno de la familia se sigue transmitiendo la tradición cristiana de 2000 años, los mandamientos, la ética cristiana y por supuesto todos los valores que vienen de esos mandamientos y del cristianismo que hacen del hombre un ser heroico. Entonces hay que sacarlo, dice específicamente, sacar el matrimonio biológico y sacar la familia. En otro lugar dice que hay que sacar la figura, el padre, la figura del padre, porque si no el ser humano, al ver al padre de familia, el pater familia, evoca necesariamente la figura de Dios Padre. Y mientras exista el concepto trascendente de Dios, no se puede establecer la revolución comunista. Entonces, recordás que al principio de esta charla te dije que la prioridad es ir imponiendo el comunismo como un sistema totalitario de gobierno y control en todos los países dominados. Y para eso lograrlo hay que destruir entonces el matrimonio monogámico y la familia patriarcal. Para lograr eso, entonces, se idea lo que hoy se llama ideología de género, ¿no es cierto? Sí, eso queríamos conversar también un poquito. Catalina quería preguntarle sobre ese tema. Sí, más que nada para las personas que están escuchando, porque ahora es como un vocabulario muy corriente, ¿no? El tema de la ideología de género. También hay personas que no entienden bien, por ejemplo, el ni una menos, si tiene que ver con eso o no. ¿Qué cosa? El ni una menos, que estuvo esos movimientos feministas marxistas. Movimientos, entonces, por ahí para aclararnos un poco esos conceptos, ¿no? Entonces, para aclarar ese concepto, tenemos que recordar que además, entonces, como dije hace un rato, si hay que disminuir la población de un país, hay que aplicar, tenemos dos objetivos. Por un lado, destruir la población, disminuirla numéricamente. Y por otro lado, por supuesto, destruir la familia como modelo de vida cristiana, ¿verdad? Entonces, para destruir el número de población, para hacer una política demográfica negativa se llama, es decir, bajar la población de un país, quedarte con el territorio lo más vacío posible. Esa política demográfica, o sea, política de población, se basa en 4 cosas. La legalización del aborto, la legalización y promoción de la anticoncepción, los anticonceptivos en todas sus formas disponibles, la legalización de la esterilización y la generalización de la homosexualidad. Es decir, no es que le importe al gobierno mundial que los homosexuales estén mejor o peor, es decir, el homosexual es instrumentado por esta política demográfica porque se supone que a mayor cantidad de personas homosexuales va a haber menor natalidad. Esa es la finalidad entonces de esta promoción, que a la vista está en todos los medios de difusión, en todas las novelas, en todas las películas, en todos los diarios. Naturalizado en todos lados. Exactamente. Entonces, esa necesidad demográfica se instrumenta también a partir de una ideología. ¿Qué es una ideología? Es un conjunto de ideas de laboratorio que tienen un fin político y a través del cual se oculta la verdadera realidad. Es decir, la persona que piensa con una ideología no puede ver la realidad, sino que ve a través de ese esquema de laboratorio y quiere adaptar la realidad a ese esquema de laboratorio, ese esquema creado. Inversamente,
a la tradición greco-romana y cristiana, es decir, yo miro la realidad, la contemplo silenciosamente y saco mis conclusiones. Por eso Santo Tomás decía que una de las maneras de llegar a Dios es mirar la naturaleza, mirar sus obras. Ahora, si yo en vez de eso creo una idea preestablecida y doy una pintura de la realidad totalmente deformada, desde luego que no voy a llegar al conocimiento de Dios ni de nada, sino que solamente voy a hacer una proyección de lo que yo pienso. Muy bien, eso es una ideología. Entonces, al servicio del exterminio de la familia cristiana y de la reducción de población, se idea lo que se llama ideología de género. ¿En qué se basa eso? ¿O de dónde surge? Diría que el primer movimiento que sustenta este pensamiento es el de Francia en la década del 40 y 50, donde existía un movimiento comunista marxista muy importante, liderado por un escritor, Sartre, Jean-Paul Sartre, y su amante, una mujer pobrecita, totalmente sin escrúpulos, ovacionada por la gente actual, que se llamó Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era, como dije, la amante de Sartre, y de ella decía Sartre que era su amor necesario, pero no suficiente. Entonces Simone de Beauvoir le traía las jovencitas del liceo para que Sartre tuviera relaciones con ellas, eran vírgenes, y luego si quedaban embarazadas, ella misma las trató. Y también obligaban a sus alumnas de la Sorbona a tener relaciones sexuales con los dos, una cosa totalmente perversa. Alguna de ellas se ha suicidado, pero no me voy a extender en este tema, simplemente lo pinto para mostrar qué clase de persona era Simone de Beauvoir. ¿Desde dónde viene la idea? Exactamente. Y esta mujer, imagínense, someterse a la esclavitud de un hombre con esas características hace que esta mujer tenga de sí misma una imagen lamentable. Por eso ella escribe un libro que se llama El Segundo Sexo, donde dice más o menos así: ese ser intermedio entre el macho y el castrado que llamamos femenino es solamente la creación del sexo masculino para servirse de él. Es el producto de un devenir histórico. No es algo que exista, sino que es algo que se ha creado. ¿Se das cuenta lo que dice del sexo femenino? Una cosa que fue creada por el varón para servirse de él. Ese pensamiento enfermo de Simone de Beauvoir es lo que cimenta las bases de lo que se llama después constructivismo de la década del 80, de 1980, que tiene su raíz en la filosofía de Kant. Kant dice que en la realidad el conocimiento es lo que mi mente crea. Es decir, vos no existís, sino que mi mente crea tu existencia. Construyo la realidad a través de mi pensamiento. De la frase pienso, luego existo. Tiene su raíz en Descartes, así es, pero no nos vamos a extender en eso. Nos puntualizamos en Kant, que exactamente tiene su misma raíz, ampliándote lo que dijiste, que es el subjetivismo. Pero no nos vamos a extender, sino que Kant dice entonces que el conocimiento es lo que crea mi mente, mi pensamiento crea lo que... Vos existís porque yo te creo, en una palabra, yo te construyo con mi pensamiento. Ese sería el constructivismo filosófico de Kant, en el que se apoya, por supuesto, este pensamiento comunista de los años 1950 en Francia, y luego consideran que toda la realidad que existe no es realidad, sino que es el producto de una construcción histórica, que la sociedad, a su conveniencia, va construyendo las cosas. Por lo tanto, Simone de Beauvoir deduce que el sexo femenino es una creación del sexo masculino para esclavizarlo. Y retomando las palabras de Engels, de unos años antes, del creador del comunismo, dice que la mujer debe levantarse en revolución. La mujer sería el proletario, el varón sería el capitalista que la oprime, y entonces la mujer debería levantarse en revolución contra la opresión del capitalismo. Por lo tanto, lo que oprime a la mujer es la maternidad y la responsabilidad, es decir, ser esposo o ser madre la esclaviza y la pone en relación de inferioridad y de esclavitud con respecto al sexo masculino. Por eso ella le llama segundo sexo. Muy bien, desarrollando esa idea y utilizada por el gobierno mundial, así como el pensamiento de Gramsci, la manera de generar un marxismo, un comunismo cultural,
ya rindando los años 80, ya pensadores americanos, entre ellos un médico, si no me acuerdo, se llama Moon, John Moon, de la Universidad Johns Hopkins, el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, crea la ideología de género o el concepto de género, diciendo o afirmando este principio, que el sexo o el género se construye, que no es natural. Por eso, en vez de usar sexo, se utiliza la palabra género, gender, en inglés, que es lo que usaríamos en gramática. ¿Te acordás cuando decíamos en gramática la tabla o el sillón? Género femenino, la tabla masculino. tiene género femenino, el sillón tiene género masculino. Entonces, utilizando esa aplicación de la palabra género gramatical, se la trata de aplicar a la realidad humana. Entonces no usamos sexo, porque sexo define claramente una realidad biológica. Se es varón o se es mujer, se es macho o se es hembra. ¿De acuerdo a qué? A la estructura psíquica y biológica, a los órganos genitales, al desarrollo de la personalidad, que es sustancialmente distinto, opuesto y complementario. Entonces, para no evocar esa realidad, el constructivismo marxista usa la palabra gender o género. Entonces, género es una cosa abstracta y nosotros creamos el género, así como en la gramática una palabra que es, por ejemplo, análisis, tiene género masculino en español y tiene género femenino en francés. Aplicamos esa palabra gender en inglés o género en español para reemplazar a la palabra sexo, que evoca a la realidad biológica. ¿Para qué? Para privar a la persona de esa realidad que es la característica de su propio ser. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos seres sexuados, no estamos sexuados, somos. Yo soy mujer, vos sos mujer, el padre René es varón. Entonces, esa realidad, que no es una ideología, sino que vos la podés comprobar mirando, observando, pensando, es decir, observando la realidad libre de prejuicios y metiendo esa realidad en tu cerebro, en tu pensamiento, como hacían los griegos, vos descubrís la verdad, ¿no es cierto? Que es la coherencia entre tu pensamiento y la realidad que vos estás observando. En cambio, yo uso género para privarte de esa realidad, de que veas, observes, contemples e internalices eso que sos, que es el ser humano es un ser sexuado. Y en cambio te dibujo una falsa realidad, una falsa existencia con una palabra creada que es género, ¿no es cierto? Y te digo, el género, así como en el lenguaje, lo construimos nosotros. Vos podés ser varón, mujer, más o menos, transexual, bisexual, heterosexual, en fin, todas las enormes cantidades de variantes que han creado en este momento, que es, por supuesto, un gran artificio, ¿no es cierto? Entonces, recordar, y como síntesis de lo que te acabo de decir, la perspectiva o ideología de género fue creada especialmente para quitar la realidad del ser sexuado al ser humano, convertirlo o convertir el concepto de sexo en género, es decir, una especie de menú a elección, y hacer de esos individuos que vendríamos a ser nosotros seres totalmente carentes de voluntad, pues son guiados por sus propias pasiones, deseos e instintos bajos, la destrucción de la familia, que es por supuesto el refugio del individuo, y la disminución grave y drástica del número de población. Esos son los tres fines perseguidos por la ideología de género. No sé si quedó claro el concepto. Sí. Y bueno, y la otra parte de la pregunta era, bueno, el ni una menos, que bueno, a veces si es parte de esta ideología de género o no, que hay gente que entra, hay gente que entra como en la duda, incluso yo en conversaciones hasta yo misma a veces no sé discernirlo, porque bueno, como se trata también por el tema de las mujeres golpeadas, muchas personas me han comentado que no, que como que ese es el digamos la pantalla, digamos, el tema de... Por supuesto. Primero,
siempre recordar, como dijimos al principio, la gran mentira, ¿verdad? Para legalizar y globalizar el aborto se habla de miles de muertes por aborto clandestino, lo cual es una terrible mentira. En nuestro país nunca han pasado más de 100 mujeres muertas por aborto al lado de miles de mujeres muertas por otras causas mal atendidas en los hospitales. El mismo Nathanson, que fue el gran médico estadounidense, que fue abortista y que el día que vio en una ecografía lo que era un aborto se aterrorizó y se hizo un médico pro vida, dijo que él mismo inventó esa estrategia de hablar de miles de abortos irreales para convencer a la gente de que había que legalizar el aborto. De la misma manera, siempre basándose en una realidad dolorosa que puede ser la mujer golpeada, se mienten las realidades y las cifras. Concretamente, te voy a decir, si hablamos de números, que cuando vos ves, yo soy forense, la cantidad de homicidios ocurridas en nuestro país, es decir, crímenes, asesinatos de personas, es 1000 veces superior la cantidad de hombres muertos a fin de año por todo, por robos, por homicidios, por los policías muertos, en fin, por defensa, por ataque, por todo lo que pasa, por la violencia desencadenada en nuestro país, que el número global de mujeres muertas por homicidio. ¿No es cierto? Entonces, lo terrible de nuestro país es la cantidad de personicidios que hay en nuestro país, sean varones, mujeres, niños o adultos, ¿verdad? Pero se sesga esa información. ¿Para qué? Para sembrar estos movimientos feministas, marxistas, lo que se llama feminismo de género, tiene la finalidad de sembrar en la mujer odio contra el sexo masculino para evitar toda aproximación al matrimonio. Entonces pintamos ya al varón no solo como el opresor que se sirve de la mujer para esclavizarla, sino como el asesino que la golpea y la mata, falseando terriblemente las cifras. Por supuesto, los eslogans son asquerosos, los vi el otro día en Chaco. La vida es corta, hacete torta, por ejemplo, perdón, que repita las frases espantosas, pintadas en las paredes de Resistencia con matá a tu marido, a tu padre, a tu hermano y a tu hijo, es decir, matar al varón, y otras terribles. Entonces, ¿qué es lo que persigue eso? Recuerden entonces que el lesbianismo es una posición ideológica marxista, así como la anticoncepción permite separar el sexo de la reproducción, ¿no es cierto? El lesbianismo o la perspectiva de género, la separación de los dos sexos, permite la satisfacción sexual o genital sin la participación del sexo masculino, la liberación o separación total de la mujer de la figura del matrimonio, de la pareja humana o de la familia. Entonces, el lesbianismo es una posición política, y esa posición política que lidera o encabeza los movimientos feministas no son reivindicatorios, sino son, ¿cómo te puedo decir?, radicalizados de plantear a la mujer el odio del varón. Entonces, para servirse de instrumentos bien efectivos, se habla de verdades a medias, mentiras y distorsionadas, como el número de mujeres muertas. No tiene que haber ninguna mujer muerta por violencia, pero tampoco tiene que haber ningún niño, ni ningún padre, ni ningún varón, ni nadie muerto por violencia. ¿No es cierto? No es ni una menos, ni una persona menos, ni un ser humano menos por la violencia. No es separando a la mujer del varón, eso es una gran mentira. Y cualquier médico forense de buena voluntad o médico que pueda acceder a las estadísticas de los hospitales puede ver, y de las morgues policiales de todas las ciudades de nuestro país, la enorme desproporción. Es mucho mayor la cantidad de hombres muertos por año que de mujeres. Y nadie habla de esa cifra, ¿no es cierto? No sé si quedó esto claro, confuso. Eso es una gran mentira. Y te digo más, una de las dirigentes de Una Menos, no me acuerdo el nombre, hace unos meses mató, esta mujer de 27 años, mató a una chica de 13 años. Si me das un WhatsApp, después te mando la noticia, yo la tengo guardada, porque la desafió a una plaza y le pegó 3 o 4 balazos. La violencia que desencadena en este movimiento de Ni Una Menos es monstruosa, violencia terrible, y como te digo,
tratan de estimular la violencia contra todas las personas de sexo masculino de la familia de las chicas que van, viendo al varón como un enemigo existencial, es decir, hay que eliminar al varón. Eso es la verdad del movimiento Ni Una Vez, ¿no? La finalidad como del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no es cierto?, es la destrucción de la familia patriarcal, es decir, que no haya padre de familia, que no haya familia, que no haya matrimonio monogámico. Todo lo que se esconde atrás de estos movimientos, de estas palabritas, ¿no es cierto? Sí, de estos discursos, de estos mensajes, todo apunta a lo mismo. Ha sido un placer inmenso haber escuchado. Estamos manejando el tiempo de la radio, así que yo agradecida. Porque yo les agradezco a ustedes por la obra que hacen en difundir estas cosas para abrirle los ojos a nuestra pobre gente que está siendo atacada por estas ideologías y por todos los medios de comunicación, ¿no? Es un tema muy amplio que da para hablar y hablar. Da para muchos hablar. Programas más, Chinda. Así que la vamos a tener en cuenta. ¿Cómo no? Estoy a disposición de ustedes, Alejandra, querido padre René, sí, acá Carolina. Lo vamos a tener presente y pronto seguramente que le vamos a estar llamando de nuevo para seguir con todos estos temas, que es muy importante para esta época. Y si usted tiene algún mail, algún lugar para donde la gente pueda hacer una consulta, o médicos, o también católicos, o alguna página, ¿tiene algo sobre todo este tema, Chinda? Yo no he hecho una página, he hecho muchas conferencias mías han sido subidas a internet. Hay muchas entrevistas que he hecho en un canal de televisión que se llama Toda la Verdad Primero, la sigla es TLV1, aquí van a encontrar diversos temas. Y por supuesto les doy mi correo, que es Chinda C. Brandolino, C en el medio es de Concepción, mi segundo nombre, chindacbrandolino@gmail.com. Sí, es muy importante esto, Chinda, para los laicos, y también yo estoy relacionado con muchos médicos que se están acercando a la parroquia, o médicos de otros lados, y ellos tienen presente todo lo que uno les va dando, materiales, todo, y esto también me gustaría que ellos también estén en contacto con ustedes, ¿no? Porque la verdad que hay muchas cosas que ellos ignoran, no conocen, la falta de formación católica, ¿no? Como la iglesia en ese sentido no se ha profundizado mucho en muchos lugares, y bueno, entonces es necesario. ¿Cómo no es así, padre? Por supuesto, y para eso, en realidad los médicos católicos estamos para esto, para aportar el granito de arena esclareciendo los temas que tocan en nuestra actividad, que es el ser humano mismo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Chinda, la saludamos en Cristo, y muchísimas gracias por todo lo que hoy hemos aprendido, todos nosotros y la gente que acompaña este programa de radio. Y bueno, dejamos la puerta abierta para que puedan desarrollarse muchos temas más. Como no, estoy a disposición de ustedes, Carolina, y les mando un abrazo enorme a vos, Alejandra el Padre, y a todo el equipo de ustedes que está colaborando con esta obra hermosa que están haciendo. Les mando un abrazo enorme desde La Plata. Chinda, te vamos a traer también para la parroquia un día, una conferencia más adelante, ¿puede ser? ¿Cómo no, padre? Sí, para que ya la gente sepa ya que vas a venir para acá, y bueno, te vamos a tener presente, ya te vamos a escribir también. Por supuesto, padrecito, allí estaré. Buenas noches. Buenas noches y muchas bendiciones. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amar
las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Vamos terminando este programa. Por gracia de Dios que siempre tenemos católicos también, como hoy hemos escuchado a la doctora Chinda, bien formados, que han profundizado, mujeres que han estudiado mucho, no hablan por hablar, sino todos estos temas que hemos escuchado hoy. Por eso también le pidamos al Espíritu Santo en esta noche, ¿no?, que nos ilumine también a nosotros. A veces ignoramos muchas cosas, así como en el tema de la vida, ignoramos también muchos otros temas, ¿no?, que no sé, porque no somos medio quedados, flojos, perezosos, no profundizamos el catecismo de la Iglesia Católica, la moral cristiana, y a veces caemos en muchos errores. Por eso le pidamos al Espíritu Santo para que hoy nos ilumine, nos dé esa gracia de profundizar las verdades, la verdadera moral cristiana. Pidamos esa gracia a todas las personas que a veces tienen muchos conceptos erróneos, mucha ignorancia. Que esta bendición llegue a todas las personas y expulse toda opresión, todo espíritu maligno. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.